Resulta que yo fui uno de esos niños de los 80 del siglo pasado, de esos que iban con la bicicleta, con su grupo de amigos, yendo a la aventura, sin que los padres supieran nada de lo que hacía, haciendo pues lo que hacen los niños, jugar y descubrir cosas nuevas. Y como yo aparentaba siempre 2 o 3 años más que mi edad, pues podía ir con niños mayores y más o menos nos desentonaba. No, este no es un vídeo sobre la nostalgia de los 80 tipo Stranger Things, ni los Goonies, ni nada de eso. Lo que quiero decir es que yo estuve en el principio del Reino de España, cuando las cosas iban cambiando. Se iba dejando detrás las viejas costumbres, digamos, y se estaban imponiendo las nuevas costumbres globalistas. ¿Cómo? La igualdad entre los individuos, sin importar su raza, el color de piel, su religión, su sexo, su procedencia, nada. En los 80 fue cuando en el Reino de España se estableció la igualdad ante la ley. Se estableció que todos los trabajadores, sin importar su sexo, procedencia, si ocupaban el mismo cargo, pues tenían que cobrar lo mismo. Aunque, como seguramente sabrás por haber visto vídeos míos anteriores, yo considero que hay que trabajar según el resultado, porque por mucho que tengan la misma categoría, si uno da más beneficios a la empresa, tiene que recibir un bonus antes que el otro trabajador, que por mucho que tenga la misma categoría, trabaje las mismas horas, no produzca tanto. O sea, yo pienso que hay que ganar por resultado. Pero bueno, la mentalidad colectivista, socialista, impedante en Europa y en el Reino de España hace creer a la gente que por igual posición en el trabajo tienen que cobrar lo mismo. Y eso es lo que se alcanzó en los años 80. Hombres y mujeres podían divorciarse, las mujeres podían mostrar su torso en público, igual que los hombres, y podían ir sin acompañante por la calle. Bueno, el caso es que se llegó al punto culminante de la igualdad ante la ley. No había que hacer nada más. Pero claro, estos gobernantes colectivistas socialistas, después de la caída de la Unión Soviética, y visto que el sistema económico comunista es un auténtico desastre y en realidad es pura maldad de una pequeña élite aprovechada que esclaviza al resto, al demostrarse que eso ya no colaba, en el siglo XXI se ha inventado en el socialismo del siglo XXI, que consiste en crear víctimas, victimizar a diferentes colectivos que no sabían que eran víctimas. La idea del patriarcado ya venía de unas décadas antes, pero la gente no se lo tomaba en serio hasta que empezaron los propagandistas del nuevo socialismo del siglo XXI. De repente las mujeres son unas víctimas, de todas las mujeres las lesbianas eran unas víctimas, de todas las lesbianas eran negras, todavía eran más víctimas. Hay como una suma de victimismo, ¿no? Y así atacando a todo lo que era estable y funcionaba correctamente. La igualdad ante la ley. Claro, en el Reino de España había una única persona que no era igual ante la ley, el rey de España. Y luego estaban estos colectivistas que se hacían llamar políticos parásitos, todavía se hacen llamar políticos parásitos, que se otorgan a sí mismos la inmunidad parlamentaria. Y luego también es inventada la inmunidad diplomática y chorradas del estilo. Pero el caso es que para el ser humano normal, que antes había sido tratado como caca de vaca, pues había llegado el sumo, el top, lo máximo ante la ley, la igualdad ante la ley, la igualdad jurídica. Por lo tanto, no había que hacer nada más, pero claro, estos políticos tienen que justificar su existencia, tienen que justificar de que tengamos de depender de ellos, se inventan las leyes para que dependamos de ello. Así que una igualdad que se había alcanzado después de siglos,
una igualdad ideada por los intelectuales de la desastrosa Ilustración francesada, de los que destruyeron la monarquía borbónica francesa y que cortaban la cabeza a la gente en la guillotina por no pensar como ellos. Pues esta Ilustración trajo la separación de poderes, igualdad, estas cosas, y en los 80, en el Reino de España, se impuso por estos globalistas. Además, se necesitaba para aparentar de que éramos una democracia y entrar en la idea de la Unión Europea, lo que luego se llamaría Unión Europea una década posteriormente. Lo que da la Comunidad Económica Europea, ¿no? La OTAN y estas cosas, había que aparentar ser progresistas, ser europeos, tener una democracia plena y estas cosas. Entonces se llegó a la igualdad ante la ley. En fin, que no había que hacer nada más, que ya estaba. Las mujeres que habían sido discriminadas legalmente y también otros tipos de individuos ya eran legalmente iguales. No importaba tu orientación sexual, no importaba tu sexo, no importaba tu color, tu raza, tu religión, lo que pensaras, tu apariencia política. No importaba. Podías ir vestido como te diera la gana y como mínimo, aunque no te respetaran, te ignoraban, cosa que da un avance respecto a antes. Pero ya digo, en el siglo XXI, tras la caída de la Unión Soviética y otros lugares comunistas que demostraron ser un desastre criminal, pues había que inventarse victimizaciones. Entonces se ha inventado en la brecha salarial, se ha inventado en la desigualdad entre ricos y pobres, bueno, no se la inventaron, pero la acentuaron, cosa que es curioso, porque, por ejemplo, en el siglo XXI es precisamente donde se ha roto estas desigualdades más que en la historia de la humanidad conocida, y nunca han habido tan pocos pobres como ahora. Y prácticamente la pobreza en el mundo está desapareciendo, por mucho que diga la propaganda. Además, en el Reino de España hay una curiosidad, porque es uno de los lugares donde más se respeta a las mujeres y donde hay menos machismo institucional y menos machismo en la sociedad. Pero aún así, el socialismo del siglo XXI, con su armamento propagandista, sigue acentuando los pocos resquicios de dramas interfamiliares que son cuando se destruye una familia porque uno de los miembros mata al otro. Por supuesto, si el miembro que muere es el hombre, no es noticia prácticamente, no se le hace caso. Si el miembro que muere es la mujer, entonces aparece constantemente machacando en los medios, haciendo la cuenta de cuántas mujeres han muerto y haciendo manifestaciones, ni una menos, Me Too, y dando esa apariencia como que es un grave problema social. Pero si miramos las estadísticas en el Reino de España, el Reino de España es uno de los lugares más seguros para los hombres y las mujeres, donde menos violencia intrafamiliar existe en el mundo. Es tal que uno puede poner vídeos de extranjeros que llegan a España, youtubers, y muchas mujeres explican que un gran cambio respecto a su país de Hispanoamérica es que pueden caminar solas, tranquilamente, por la calle después de haber asistido a fiestas en la discoteca, donde fuera. Hemos llegado a un punto en el que esta propaganda lo único que quiere es destruir todo lo bueno que tenemos. No quieren defender derechos, porque ya no hace falta. Porque en los 80 a partir de los 80 no había que modificar más las leyes. Los delitos eran juzgados por el delito, no por quién o de qué colectivo era el que lo cometía. Eso es desigualdad ante la ley. Y hemos llegado a este punto en el que ya comienza a ser absurdo que permitamos que se siga
cometiendo estas atrocidades legales de estos colectivistas, que se han infiltrado entre los parásitos políticos. Porque en realidad hay una agenda globalista cuyo único objetivo es destruir todo lo bueno a lo que hemos llegado. Sí, parece increíble y yo noto la diferencia porque recuerdo cómo era este lugar cuando yo era niño y cómo es ahora. Y he notado la diferencia de los años. Parece increíble, pero en estos momentos, crucemos los dedos, el Reino de España es uno de los mejores lugares para vivir en el mundo. Y claro, todo tiene su paradoja. Esto atrae también a individuos que no sabrían vivir en ninguna parte del mundo. Pero bueno, como sociedad, en este lugar, digamos que estos 40 y sobre todo estos últimos 20 años, esto es sudor de la calor del verano, estos últimos 20 años hemos sabido colocarnos en una posición privilegiada en el mundo. Así que, si hemos sabido hacerlo, sabremos defendernos de aquellos que por envidia o por otros motivos quieran que caigamos. Y saldremos adelante. Porque este ataque de los colectivistas del marxismo cultural solo es una anécdota temporal. La gente normal y corriente, los que no escribimos en los diarios, haciendo opinión, insultando a todo aquel que no piensa como uno intenta imponer su pensamiento, pues seguiremos llevando adelante este lugar. Desde nuestro individualismo, con nuestras familias como base, y hasta donde lleguemos. Porque ni el cielo es el límite, es más allá. Y estamos haciendo las cosas bien. Por mucha propaganda que haya y por mucho enfoque en cosas que cuando las comparamos con el resto del mundo, incluso dentro de este absurdo que es la Unión Europea, nos damos cuenta de que estamos mejor de lo que podríamos haber creído. En otro vídeo voy a hablar de una curiosidad de estas diferencias inventadas entre hombres y mujeres, diferencias que no hay, jurídicas, reales. Porque es muy curioso de que cuando se nos da libertad a los individuos, cada sexo toma un camino diferente, por mucho que los propagandistas digan que no. Pero eso lo dejamos para un siguiente vídeo, dentro de 2 o 3. Aquí, en la calor del verano, pues te he hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch. Como siempre, cómprate 1000 ejemplares de mi libro Ventana al Futuro. Y este canal ya ha superado los 55.000 suscriptores, cosa que sigue sorprendiéndome cada día. Y bueno, cuando lleguemos a 100.000 o 1.000.000, pues estaré flotando por las nubes, porque es increíble. Y estoy contentísimo de ello. Pues eso, que nos encontramos en un siguiente vídeo. No creo que haya que alargar más las cosas. Hasta el siguiente.